Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 22. Todos los presentes se sorprendieron en silencio por la audaz declaración. Aunque se dio cuenta de que acababa de ponerse en una posición muy sospechosa, Harold no optó por ofrecer ninguna explicación o excusa. Por el contrario, esta era la reacción exacta que había estado esperando al ver que a estas personas se les decía que se callaran y obedecieran por una persona arrogante y autoritaria. Una vez que el silencio dominó por completo la habitación, Harold inmediatamente siguió sus palabras. Había pocas esperanzas de que la persuasión lenta funcionara con su boca de todos modos, por lo que decidió forzar su camino hacia adelante a través de la fuerza rápida y bruta. ¿No confías en mí, dices? No te llenes de ti mismo, tu confianza nunca fue necesaria para empezar. Aunque no había intención asesina detrás de sus palabras, definitivamente emitieron una pequeña presión. Dicho esto, una pequeña presión de los estándares de Harold fue suficiente para intimidar incluso a los miembros de la orden, de caballeros que tenían un cierto nivel de habilidad, dejándolos en un sudor frío. En cuanto a los representantes de la ciudad, no tenían tal resistencia contra la intimidación. La presión abrumadora los dejó literalmente sin aliento. Aunque el oficial al mando de la orden también se había estremecido de la presión, todavía encontraba en sí mismo superar la atmósfera de terror y hacer una pregunta a cambio de la declaración de Harold. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberían entender en sus duros cráneos que ninguno de ustedes, bastardos, podría tener la esperanza de derrotarme, incluso si combinaran todas sus fuerzas. No tendría sentido que me saliera de mi camino para preparar una trampa indirecta. En verdad, Harold estaba sintiendo que tal vez mostrar su fuerza produciría resultados más rápidos que hablar dadas las circunstancias. Por ahora, lo mantenía como último recurso, pero los medios de persuasión a su disposición eran pocos. Probablemente no tuvo más remedio que ir rápidamente al grano. Permítanme expresarlo en términos que incluso ustedes, los tontos, entenderán. Podría rebanarte y cortarte aquí y ahora si así lo deseara. Al decirlo, Harold sacudió visiblemente la espada negra que colgaba de su cintura. Algunas personas estaban en alerta, algunas dejaron de respirar por completo y otras incluso dejaron escapar pequeños gritos de horror. Si bien las reacciones variaron, todos estaban unánimemente aterrorizados. Con el tiempo limitado a disposición de Harold, su mayor prioridad era tomar la iniciativa. Incluso si estaba siendo un poco demasiado severo, no tenía otra opción en el asunto. Si aún no lo entienden, saquen sus espadas. Lo demostraré con sus futuros cadáveres. La advertencia detrás del intenso sentimiento proveniente de Harold era clara. Es mejor que todos ustedes no tomen una posición. Y aunque casi todos permanecieron en silencio, una persona comenzó a caminar hacia Harold. Esa persona era un hombre con cabello naranja que recordaba a la melena de un león. Era Sido. Se paró frente a Harold y lo miró con determinación inquebrantable. Creo en ti, Harold. Sido habló con una gran sonrisa, dejando a Harold un poco confundido. Esta reacción no estuvo dentro de sus expectativas. Viejo conocido o no, nunca pensó que sería tan fácil convencerlo dada la cadena de eventos que habían llevado a este estancamiento. Sido, ¿para qué te estás entrometiendo? Perdóname, capitán. Es cierto que la gente tiene muchas cosas terribles que decir sobre él. Entiendo por qué pensarías que no se puede confiar en él. Pero él es. Harold no es una persona tan mala como el mundo lo hace parecer. Sido habló con gran determinación. A los ojos de Harold, Sido se parecía increíblemente a Liner en este momento. Por supuesto, Liner probablemente habría sido más directo e impulsivo en esta situación. Aún así, él también era del tipo que creía fácilmente en alguien, sin importar cuántos malos rumores difundiera el mundo sobre él solo porque pasó unos meses viviendo con él. Además, admitiré que Harold tiene una lengua afilada, pero nunca miente. Entonces, si queremos entender lo que está pasando, lo que está planeando y lo que quiere que hagamos, debemos comenzar preguntándole. El argumento muy directo de Sido dejó a su comandante en silencio. No parecía el tipo que podía ser fácilmente convencido, pero no se podía negar que los caballeros no tenían ninguna información decente con respecto a la situación hasta el momento. Hasta ahora, no había habido motivos para la discusión en absoluto, ya que el comandante no tenía fe en Harold.
Sin embargo, tal vez debido a las persuasiones de Sido, la mentalidad del comandante parecía estar cambiando hacia la aceptación de escuchar a Harold con la cabeza fría, aunque solo fuera por un poco. Aunque esta muestra de apoyo fue inesperada, Harold no podría haber esperado algo mejor. No había forma de que perdiera la oportunidad de aprovechar esta oportunidad. Harold sacó su espada de su cintura y luego la apoyó contra una pared. Con su mano ahora vacía, agarró una silla y la tiró hacia el centro de la habitación antes de sentarse. Confiando su espalda recta al respaldo de la silla, Harold miró al comandante y a sus hombres con una actitud grandiosamente arrogante. Cruzó las piernas y los brazos en una pose que era innegablemente provocativa, pero no sin un propósito específico. Más importante aún, sabía por experiencia que era más efectivo para el ser llamativo en su actitud que dejar que su boca hablara. Después de mirar a Harold por un tiempo, el comandante pudo captar la intención detrás de su comportamiento y entendió que estaba dispuesto a hablar. Digamos por el bien del argumento que realmente hay hordas de monstruos justo debajo de la ciudad. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué pretendes que hagamos? Pronto, los monstruos se activarán e inundarán esta ciudad a través de múltiples túneles subterráneos. El papel que desempeñarás será convencer a la gente de que abandone la ciudad y luego evacuarla, dentro de un solo mes. ¿Estás loco? Solo persuadir a toda la gente del pueblo para que se vaya va a llevar mucho más de un mes, y mucho menos evacuarlos. Harold era muy consciente de eso. Persuadir a las personas para que emigren de su ciudad y luego evacuarlas podría ser difícil incluso dentro de un periodo de varios años. Sin embargo, sin mencionar los informes de que los monstruos se estaban volviendo más activos, Harold sabía que estos monstruos no se quedarían tanto tiempo debido a su similitud con los monstruos de la historia original. Si fallas, debes saber que una buena parte de la gente de este pueblo croará. Ya sea que quieras ayudarlos o dejarlos morir, depende de ti. Es terrible decir eso. Haces todo ese alboroto por la situación y luego actúas como si no te importara. ¿Por qué debería hacerlo? Este no es mi problema. Solo agradece que te haya puesto al día. De hecho, este problema no era algo que Harold realmente necesitaba resolver. No fue descrito en la historia original y no conduciría a ninguna bandera de la muerte, pero a pesar de saberlo muy bien, eres exasperante. ¿Por qué molestarse en venir a esta ciudad si es tan poco importante para ti? Harold no podía renunciar a la gente de Barsten, esa fue su principal razón para venir a la ciudad. Había poca o ninguna duda de que las 2000 personas que vivían en Barsten morirían pisoteadas por monstruos si no se les vigilaba. Sin embargo, no tenía el deseo de morir. Después de todo lo que había hecho para salir del camino de la muerte, poner su nariz en una situación de muerte casi segura sería un caso grave de perder de vista las prioridades de uno, pero no podía pretender no saber que sus acciones podrían potencialmente salvar todas esas vidas. Dicho esto, tenía otra razón para venir a la ciudad. Estoy aquí para frustrar el plan idiota de algún tonto. Resulta que hay una pista para mi éxito justo debajo de esta ciudad. Harold creía que podría ser capaz de evitar que la fortaleza de Justus surgiera destruyendo su portal de energía. Sin el surgimiento de la fortaleza, tal vez podría ser posible prevenir o retrasar la aparición del núcleo estelar. Bueno, aún no tenía ninguna prueba definitiva de la existencia del portal de energía, pero incluso si las cosas no ocurrieran como se esperaba, estaría satisfecho siempre que pudiera interponerse en el camino de los planes de Justus de una manera u otra. Si ese es tu propósito, no debería necesitar evacuar a las personas. Estás siendo muy compasivo para un hombre que es tan famoso por sus maneras atroces. Estoy haciendo esto porque serían un obstáculo, simple y llanamente. No me importa la vida o la muerte de la gente de esta ciudad. Si quieren tirar sus vidas a la basura, son libres de hacerlo fuera de mi vista. Harold eligió decir esta respuesta a propósito. La verdad era que no había forma de que su boca hiciera lo que quería, pero incluso si no fuera por eso, como el comandante había dicho justo antes, Harold era infame por sus maneras atroces. Si alguien como él declarara que estaba haciendo esto porque quería salvar la vida de la gente, solo terminaría pareciendo más sospechoso, como si estuviera planeando algo en secreto. Al mostrar que solo quería que la gente se fuera de la ciudad porque su presencia sería menos conveniente para él, estaba tratando de dar una impresión que se ajustara a su imagen. La pose arrogante que estaba tomando con los brazos y las piernas cruzadas tenía un propósito similar. Desde el comienzo de la reunión, nunca buscó la confianza o la fe de nadie.
¿Puedo decir algo? Al ver que la conversación entre Harold y el comandante se había detenido, el alcalde de la ciudad comenzó a hablar. Supongamos que la historia de Sir Harold es cierta. Mi entendimiento de la conversación es que incluso si evacuamos a todos, ¿usted cree que la ciudad de Barsten todavía quedará en un estado de devastación? ¿Es eso correcto, señor? Seguro. Dudo que puedas vivir en esta ciudad nunca más. Por despiadado que eso pareciera, no había nada que hacer. Los túneles debajo de la ciudad eran demasiado estrechos. Una vez que los monstruos comenzarían a brotar uno tras otro, era probable que los túneles cedieran. Incluso si los monstruos fueran combatidos bajo tierra, esa solución no duraría mucho tiempo, ya que habría miasma por todas partes, como solía ser el caso cuando aparecían las hordas. De cualquier manera, el ascenso de los monstruos sobre el suelo era inevitable. Harold había pensado en contener a los monstruos antes de que salieran, pero no tenía ningún plan sin una baja probabilidad de éxito. Incluso si era capaz de tener éxito, existía el riesgo de que la ciudad colapsará en consecuencia. Incluso si los monstruos fueran de alguna manera aniquilados antes de que pudieran causar mucho daño sobre el suelo, no sería posible vivir en una ciudad que podría colapsar en cualquier momento. En ese caso, esto no será una evacuación sino una reubicación. Pero entonces, incluso sin considerar el aspecto emocional, creo que será difícil. ¿Estás hablando de dinero? De hecho, no tenemos los fondos para sacar a más de 2.000 personas de esta ciudad que se ha quedado atrás en el tiempo. Tu ciudad está federada, tu señor se encargará de eso. Dada la naturaleza urgente de la situación, el reino probablemente enviará algo de ayuda. Podría convertirse en uno de esos asuntos que el reino deja solo hasta que surja el problema y sea demasiado tarde para solucionarlo. Hay muchas personas en el pueblo que no tienen suficiente dinero para alimentarse hasta que el reino reconozca la situación y termine las diferentes reuniones y medidas que se producirán antes de enviar cualquier apoyo. El Harold original probablemente habría respondido, ¿y qué? Déjalos morir. Pero si Harold escupiera esa frase en esta situación, arruinaría todo lo que había hecho hasta ahora. Además, Harold había encontrado un plan para lidiar con los problemas financieros que surgirían. Bueno, plan era una gran palabra para una solución que consistía esencialmente en usar sus propios activos que estaban inflados por su estrategia de agricultura LP, pero eso sin duda iba a ser suficiente para manejar las necesidades de una corta cantidad de personas durante un periodo de tiempo limitado. Además, incluso antes de llegar a Barsten, Harold ya había utilizado la red de Tazkusumeraji para enviar múltiples apelaciones a diferentes territorios, comenzando por el territorio Sumeraji. Aunque nadie lo ha aceptado todavía, la esencia del llamamiento es una petición de que varios territorios se preparen para acoger a algunos refugiados, si así lo desean. No estaba claro si algún otro noble aceptaría la solicitud, pero sabía que, al menos, el propio Tazkusumeraji no los rechazaría de plano. La línea de visión de Harold se volvió hacia List. Entendiendo lo que eso significaba, List se hizo cargo de la conversación nuevamente. Con respecto a este aspecto de la evacuación, nuestro empleador ha dicho que están dispuestos a proporcionar los fondos necesarios. Podrán proporcionar algún nivel de apoyo financiero, pero solo a las personas que lo necesitan. Además, aunque la decisión aún se encuentra en la fase de ajuste, ha habido discusiones con respecto a la aceptación de refugiados de la ciudad, que, cuando escucharon las palabras de List, el alcalde y el resto de los representantes de la ciudad comenzaron a hacer un alboroto. Fue una reacción natural dado lo generosa que fue esta oferta para ellos. ¿Apoyo financiero? Humph, siguen siendo tan hipócritas como siempre. Es nauseabundo. Harold trató de demostrar a través de sus palabras que no estaba involucrado con esta oferta de apoyo. Obviamente, si se dijera que la financiación era del propio Harold, estaría plagada de sospechas. Por otra parte, incluso viniendo de List, la oferta seguía siendo bastante sospechosa. Me sorprende saber que hay alguien dispuesto a ir tan lejos por nosotros. ¿Puedo preguntar sobre su nombre? Por varias razones, no puedo revelar el nombre de nuestro empleador. Pero si te digo que la familia Sumeraji figura como candidata para aceptar refugiados de la ciudad, eso debería darte una idea. Esta familia era famosa por su sabio y buen gobierno. Los plebeyos tenían una inmensa confianza en su nombre. La gente de Barsten no fue la excepción. Tazku aún no había confirmado que iba a aceptar refugiados,
por lo que Harold en realidad estaba tomando prestado el nombre de la familia antes de tiempo. Aún así, sabía que Tazku nunca se negaría, por lo que decidió no pensar más en ello. Entonces, ¿qué será? También podemos preparar a algunos miembros del personal para que se encarguen de la evacuación y lo guíen. ¿Estás recibiendo todo eso y todavía te estás quejando? Aunque Harold estaba haciendo una demostración a propósito de lo poco que le importaba, todavía presionó a los representantes para obtener una respuesta rápida. Normalmente, esta no sería una decisión que se tomaría rápidamente, pero la situación requería una acción inmediata. Me gustaría que algunas personas electas de los representantes aquí presentes fueran llevadas bajo tierra para confirmar que los monstruos realmente existen. Bajo esa condición, estaremos dispuestos a aceptar a Sir Harold en su oferta. Bueno. Trae a algunas personas de la orden mientras estamos en ello. Te daré una muestra de la realidad. Mientras lo decía, la comisura de la boca de Harold se elevó en una sonrisa. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.